Buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero, a los que por primera vez se conectan con esto, pues darles la bienvenida y agradecerles su presencia. Y a su vez quiero agradecer y felicitar esta iniciativa que han tenido los alumnos y exalumnos de Cayetano Heredia para hacer lo que realmente es nuestra principal misión, que es mantener informada a la población y a los colegas sobre temas de interés, como es el que estamos viviendo ahora, y de alguna manera poder filtrar tanta desinformación que está habiendo en el medio. Entonces, para eso, permítanme, voy a compartir mi pantalla. Vamos a... muy bien. Vamos a conversar un poquito sobre un tema que, si bien es cierto, no ha sido tan impactante como las otras complicaciones que puede dar este nuevo virus. Como vamos a ver en el transcurso de la charla, amerita una reflexión especial debido a la importancia y sobre todo a la precocidad de los síntomas que muchas veces nos pueden conllevar a diagnósticos iniciales que podrían de alguna manera salvar vidas. No tengo ningún conflicto de intereses en esta presentación y traigo a colación un aforismo de una persona que yo admiro mucho, y que es Sir William Osler, que ya en ese entonces, para los que no conocieron a Osler, es considerado el padre de la medicina moderna, y tiene, bueno, muchas obras. Fue un doctor canadiense, trabajó en McGill, y uno de estos aforismos habla casualmente, muy ad hoc, fíjense el año que estamos hablando, del siglo pasado, y decía así, ¿no? Traducido: jabón y agua, y sobre todo sentido común, son los mejores desinfectantes. Entonces, esto trae colación y es muy pertinente para la época que estamos viviendo. Quiero comenzar esta presentación poniendo a consideración de ustedes un caso clínico que, si bien es cierto, no lo recibí, pero fue desafortunadamente muy relacionado a la familia. Este caso es de un paciente varón de 61 años que presentó un tiempo de enfermedad de 2 días, que básicamente se caracterizó por presentar el ojo derecho rojo, presentó sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, picazón, no tenía dolor. Al día siguiente de estos síntomas, se comprometió también el otro ojo. Entonces, la esposa, que es médico, y él, bueno, al ver que le pasan los ojos, dijo, bueno, entonces una conjuntivitis, pues estas comunes que tenemos, y no les dio mucho tiempo de actuar, porque al tercer día comenzó a hacer fiebres altas, dificultad para respirar, por lo cual fue llevado a la emergencia, ¿no? Esto estamos hablando que ocurrió más o menos días previos a que se instaure la cuarentena, o sea, todavía estábamos en pañales en este asunto. Y en la emergencia de una clínica particular fue donde se decidió su internamiento, porque el paciente estaba gravemente comprometido, tenía baja saturación de oxígeno, etc. Y cuando se le hicieron las pruebas respectivas salió positivo para COVID, ¿no? El paciente fue intubado, tuvo una serie de complicaciones, tuvo una evolución muy tórpida y estuvo más o menos en respirador mecánico por 2 meses. Hace unos días me di con la grata noticia de que el paciente está de alta, ha recuperado prácticamente el 100% de sus funciones y está próximo a reanudar sus labores, ¿no? Dentro de los antecedentes, pues no había ninguno de importancia. Entonces, como verán, no tengo fotos desafortunadamente del caso, porque como le digo, pues todos se preocuparon menos de tomarle foto al ojo porque era lo menos, entre comillas, importante. Pero era un paciente que se presenta con unas imágenes como las que pueden ver en pantalla, con un enrojecimiento de la conjuntiva tarsal, con algunas elevaciones a manera de folículos y con una congestión de los vasos vulvares, y que cuando se teñía con fluoresceína se ven más delimitados estos nodulitos linfoides
que vienen a ser los folículos, ¿no? Eso lo vamos a ver después en el transcurso de la charla. Vamos a revisar de una manera didáctica, pero no necesariamente porque el orden sea el adecuado, una pequeña introducción del tema, vamos a ver antecedentes, vamos a ver algunos aspectos de virología del virus, todo relacionado a ojos, porque ya mis antecesores en las charlas han dado clases magistrales sobre el tema, ¿no? Aspectos importantes de la fisiopatología y su relación con la enfermedad ocular, cuál es este compromiso ocular, por lo menos en lo que se conoce de este virus nuevo, porque no olvidemos que solamente conocemos a este virus hace 5 meses y la enfermedad que está provocando. O sea, hablar, como decía Germán Málaga hace unos minutos, de expertos en el tema, pues no cabe, porque ¿quién puede ser experto en 5 meses? Manejo, ¿no? Algo del manejo, fíjense que no estoy hablando de tratamiento porque desgraciadamente tampoco tenemos nada específico. Lo más importante creo que van a ser las medidas preventivas que vamos a comentar, y quiero dejar un espacio al final para que puedan hacer sus preguntas a través del chat. Pues bien, así como los pulmones y otros órganos, prácticamente todos del sistema, del organismo, se comprometen, pues los ojos también. También pueden ser afectados por este nuevo virus del SARS-CoV-2, ¿no? O, como lo bautizó la OMS, COVID-2019, porque viene de Coronavirus Disease, ¿no? Las manifestaciones oculares pueden presentarse desde los primeros días de la infección, incluso antes de los síntomas generales. Inclusive ya hay reportes, ¿no?, de casos de conjuntivitis como primer síntoma, o sea, como el síntoma de debut. Como muchos pacientes aún no presentan síntomas o están todavía en la etapa presintomática, ya están contagiando. Nosotros, como médicos de primera línea que vemos a estos pacientes, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos muy expuestos al contagio, ¿no? Se ha visto que este virus tiene una alta transmisibilidad. Eso lo vamos a ver ahora. Y se puede propagar a través de los ojos, al igual que la boca, al igual que la nariz, ¿no? Por lo tanto, hay que considerar muy importantes las medidas preventivas, que eso lo vamos a conversar. Ya se han desarrollado una serie de protocolos de seguridad, de prevención, a nivel mundial y a nivel local también. La Sociedad Peruana de Oftalmología hace unos días ha compartido con todos nosotros algunas recomendaciones para la atención en los diferentes servicios de oftalmología. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que se conoce hasta el momento de esta enfermedad. Esta enfermedad es provocada por los coronavirus, ¿no?, que en general son virus que se conocen de hace muchos años, afectan aves, afectan mamíferos, y dentro de los mamíferos es una gama muy amplia, ¿no?, desde animales domésticos, como los perros, como los gatos, e inclusive se ha reportado casos en algunas ballenas. Lo curioso es que este virus que está provocando esta enfermedad nueva, que es el COVID-19, es el tercer coronavirus que conocemos y que en las últimas 2 décadas ha cambiado el mundo en 100 días. Increíble. ¿Cuáles son estos? Fíjese, el SARS coronavirus, descrito por primera vez en el año 2002 con el brote que hubo en Guangdong, China, infectó 8.098 personas, dejó 774 muertos y se propagó en 30 países. El segundo coronavirus humano es el MERS. Y este MERS, su brote fue en el 2012, más o menos 10 años después. Comenzó en Arabia Saudita, y se le puso MERS, que son las siglas en inglés del síndrome respiratorio del Oriente Medio. Comprometió 27 países. Se cree que el reservorio natural de este MERS son los camelios, los dromedarios.
Y llegamos a la fecha actual, diciembre del 2019 más o menos, donde en Wuhan, en China, eh, Wuhan es la capital de Hubei, China, en diciembre del 2019, y este dato es muy curioso, porque fue un oftalmólogo, el doctor Li Wenlian, quien advirtió su presencia, y curiosamente este doctor murió víctima del COVID-19, contagiado por un paciente suyo con glaucoma. ¿Mm? En lo que vamos, por lo menos las cifras que tengo hasta el 21 de mayo, es que hay 4.8 millones de casos confirmados a nivel mundial, con más de 320.000 muertes y expandido en 188 países y regiones. Estos cálculos son hechos por un centro de vigilancia que tiene la Universidad de Johns Hopkins. El 30 de enero de este año, la OMS declara la pandemia, ¿no? Y dentro de las recomendaciones que esta nos da, es la del uso de los equipos de protección personal, que incluyen el uso de lentes protectores y o los protectores faciales para evitar la contaminación ocular. Entonces ya se está hablando de no solamente taparte tu nariz, taparte tu boca y lavarte las manos, sino que además protégete tus ojos. La evidencia de transmisión ocular no ha sido aún bien estudiada en humanos, ¿ok? Sí hay modelos animales, en ratones y gatos sobre todo, lo cual sugiere de que los coronavirus pueden infectar el tejido ocular. Actualmente ya hay reportes de casos en los cuales se ha podido aislar el virus del tejido, más que del tejido de las secreciones y de las lágrimas, como vamos a ver ahora. En cuanto a la virología de este curioso virus, acá tenemos un esquema muy bonito, muy didáctico. Vemos pues que es un virus, lo primero que tenemos que saber es que es un virus ácido ribonucleico, ¿no? ARN o RNA en inglés, tiene una sola cadena. Otra de las características importantes es que su tamaño, algunos lo consideran medio a largo, que es pesadito. Entonces, esa es la razón por la cual se dice de que más o menos debemos mantener una distancia de 2 metros, porque como es pesadito, no se extiende más allá. ¿Okay? Característicamente está rodeado por una serie de proteínas estructurales dentro de esta envoltura que tiene, porque es un virus envuelto, que le dan ciertas propiedades, como por ejemplo la proteína S, ¿no? S viene de spine, de espina, que hace que se pueda unir al receptor, el receptor del huésped, y también sirve para blanco de algunos anticuerpos, linfocitos T citotóxicos, etc. Hay otra membrana M, que es M de membrana, que da la forma a las viriones, la proteína E de envoltura, que ayuda en tema de ensamblaje y liberación del virus fuera de la célula infectada, y finalmente proteína N, ¿no? De nucleocápside, que tiene un rol muy importante en lo que refiere a la replicación del virus. Esta forma de envoltura hace casualmente posible de que el virus pueda ser eliminado, lisado, destruido con el uso del jabón, porque el jabón va a formar micelas que se van a incrustar dentro de la pared del virus y lo van a deshacer. Y otra de las características que tiene es su facilidad para hacer mutaciones, ¿no? Razón por la cual vamos a ver de que hay muchos que se comprometen por contaminación o reservorios animales. Dentro de los reservorios animales pues hay varios, ahora los vamos a ver, pasando desde perros, gatos, murciélagos, etc. Ya dijimos que era un virus RNA, ¿no? Pertenece a la familia Coronaviridae, subfamilia Coronavirinae, ¿no? Y esto es importante, pertenece al orden de los nidovirales porque se agrupan como en nidos
o en conjuntos de ARN. De ahí viene el nombre del orden. La otra cosa interesante es que tiene 4 géneros, por lo menos conocidos hasta el momento. El alfa coronavirus, el beta coronavirus, en el cual me voy a detener un poco porque casualmente estos 3 últimos coronavirus que han hecho tanto desastre en las últimas 2 décadas pertenecen a este subgrupo, beta, subgénero, perdón. Y tenemos aquí al SARS coronavirus 1, ¿no? Que se presentó, como dijimos, en el año 2002 y que presentaba un síndrome respiratorio agudo severo. Luego, en el 2012, vino el síndrome respiratorio del Oriente Medio y actualmente estamos viviendo el SARS, el coronavirus SARS, coronavirus 2, que está produciendo la enfermedad de COVID-19. Así es como se le ha bautizado. Tenemos otro par de subgrupos de otros géneros, que es el gamma coronavirus y el delta coronavirus, que tienen una mayor presencia a nivel de los animales. Como les dije, los reservorios animales son diversos, pasando de murciélagos, dromedarios, cerdos, vacas. Inclusive por aquí hay un coronavirus, el 229E, que pertenece al género alfa, que puede comprometer camélidos, etc. Dentro de las patogénesis de las enfermedades oculares en general, podemos decir pues que hay varias vías de contagio o de contaminación, ¿no? Y esto no necesariamente se cumple para coronavirus, pero es los mecanismos que nosotros como oftalmólogos conocemos de las infecciones oculares. Una es la vía transplacentaria al feto, que es muy conocida y hay muchas enfermedades que lo representan. Lo otro es el contacto directo durante el parto, ¿no? La contaminación del niño cuando estás, sobre todo en los partos naturales, y vemos, por ejemplo, el caso de las conjuntivitis neonatales, etc. Cuando el otro mecanismo es por exposición, y esta exposición es cuando hay contacto con material contaminado, ¿no? Con los dedos que han tocado alguna superficie donde todavía el virus está viable, etc. En las partículas de aire, que es el principal mecanismo probablemente en esta enfermedad, y hay otras enfermedades que es por contacto sexual, como el caso de la clamidia. Vía hematógena, se ha postulado también para coronavirus una vía hematógena a través de ciertas infecciones. La extensión de la enfermedad por enfermedad o por contaminación de anexos oculares contiguos, ¿no? Y la propagación del virus desde el tracto respiratorio alto a través del conducto nasolagrimal. El inicio, la severidad y las características de la infección ocular van a depender, como toda infección, tanto de factores virales como de factores del huésped. Entre los factores virales tenemos pues el inóculo o la dosis, la carga viral, el tropismo hacia determinados tejidos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que coronavirus tiene cierto tropismo también para el tejido nervioso, evasión del sistema inmune, cinética en la replicación, etc. Y dentro de los factores del huésped, edad, comorbilidades, inmunidad existente, genética. Si queremos ver qué pasa en COVID, por ejemplo, sabemos que pacientes con edad avanzada pues son más propensos a complicaciones serias, lo mismo que pacientes que presentan comorbilidades como hipertensión, diabetes, obesidad, presencia de algún proceso inmunosupresivo, como el caso del cáncer, etc., ¿no? En cuanto a genética, hay algunas enfermedades que son más predisponentes que otras, y quizás yo agregaría aquí el tema ambiental, porque estamos viendo, por ejemplo, y eso es algo que los estudios nos los dirán más adelante, qué está sucediendo con los pacientes de altura, que aparentemente se están contagiando menos. ¿Será por la altura? ¿Será por el clima seco? Etcétera. Eso es algo que lo descubriremos en la medida en que sigamos estudiando esta enfermedad.
Estos factores, tanto virales como del huésped, van a generar daños a nivel del tejido. Y ese daño a nivel del tejido puede ser un daño primario o un daño secundario. Cuando hay un daño primario es por afección directa de las células, y eso se debe básicamente cuando hay una replicación del virus, cuando hay transmisión de célula a célula. Esto hace que muera la célula y genera el problema. Ejemplos en oftalmología tenemos muchos, el caso de las queratitis herpéticas, tanto dendrítica como geográfica, el caso de las queratitis por rubiola, las conjuntivitis por adenovirus y las conjuntivitis pues por coronavirus. Respuestas autoinmunes exageradas, como el caso de la queratitis disciforme y las uveitis herpéticas, los infiltrados subepiteliales por adenovirus, y finalmente el daño secundario, donde ya entran los procesos de inflamación, que tanto problema están dando también a nivel sistémico, con esto de la tormenta de citoquinas, etcétera, ¿no? Pero a nivel ocular, esta inflamación muchas veces es normal porque el cuerpo se está defendiendo, el ojo se está defendiendo, pero van a ocasionar una pérdida visual permanente en el sujeto, en el paciente, como son, por ejemplo, las opacidades corneales en casos de, por ejemplo, herpesvirus o en el caso de rubiola, etc. Vamos a remarcar algunas cosas de las que están en evidencia, que son evidencia ahorita actualmente en cuanto a fisiopatología. Primero, no conocemos bien los mecanismos patogénicos del SARS coronavirus 2. Segundo, existen 7 tipos de coronavirus que infectan a los humanos, ¿no? Porque hemos dicho que hay otros que infectan animales. Básicamente hablamos del alfa, del beta, estos que ven aquí en la proyección, el 229E, el NL63, beta OC43, HK1, etcétera, generalmente van a provocar casos, digamos, autolimitados, no muy serios, ¿no? Infecciones respiratorias del tracto superior, pueden ser causa del 15 al 30% de los resfríos comunes, etcétera, pero en algunos pacientes con alguna comorbilidad, como por ejemplo alguna enfermedad cardiopulmonar o estar inmunocomprometidos, pueden causar una neumonía o una bronquitis un poco más severa. Tenemos a estos también del grupo beta, que son estos otros 3, y son los 3 pues, que estamos hablando, que es el del MERS, el del SARS coronavirus 1 y el SARS coronavirus 2. Estos de aquí sí generan usualmente, potencialmente, falla respiratoria severa. Puede haber también compromiso gastrointestinal, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con los receptores de las células gastrointestinales, que también pueden ser reconocidos por estos virus, ¿no? Se reportó en SARS coronavirus 1 y ahora se está reportando en COVID, y se ha podido aislar estos virus en heces. Por eso también se ha postulado una vía de infección oral fecal. Y ahora el compromiso ocular del cual yo voy a conversar. Entonces, tenemos un paciente pre-COVID-19 positivo. Este paciente, al hablar, exhalar, toser o estornudar, va a emitir al ambiente una serie de gotitas, de microgotitas de aerosol, que a la persona que va a estar en contacto contigo, ¿no? Ya sea a través de la boca, hacia de la nariz, a través de los ojos, pues le va a generar la infección. O también podría ser por contaminación directa. Si el paciente con las manos coge, por ejemplo, una superficie, un escritorio, un lapicero, algo que ha sido expuesto y que tiene al virus viable, acuérdense que hay tablas, y eso lo deben haber escuchado pues también en las otras charlas, que el virus se ha demostrado que puede permanecer diferentes periodos de tiempo, variables periodos de tiempo dependiendo de la superficie, si es madera, si es plástico, si es acero, etc. Se cree que en superficies de acero puede durar hasta 3-4 días y ser viable, ¿no? Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso, y por eso una de las principales recomendaciones es el lavado de manos exhaustivo, ¿no? Y sin querer, o muchas veces queriendo, cogemos y nos sobamos los ojos y nos estamos llevando pues la infección a la conjuntiva ocular.
Vamos a hablar un poquito de los receptores. Dado que este virus, coronavirus 2, SARS coronavirus 2, tiene similares características genómicas y estructurales al SARS anterior, al 1, se permite la infección de la célula huésped vía el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, o, para resumir, ECA2. Se ha visto que hay ECA2 en diferentes partes del organismo, como pueden ver aquí en el esquema, ¿no? En los pulmones, a nivel alveolar, etcétera. No voy a entrar en detalles porque los expositores que me antecedieron lo han hecho de una forma eh, muy erudita, hígado, etcétera. Pero vamos a enfocarnos a nivel ocular. A nivel ocular se ha encontrado presencia de estos receptores eh, en humor acuoso y en la retina. Eso está demostrado. ¿Okay? Es más, esto, valiéndonos nosotros de estos receptores, es que podemos conocer muchos principios activos de las drogas que usamos para el glaucoma, ¿no? Al encontrarse esto a nivel humor acuoso, etcétera, nos valemos del conocimiento del sistema renina-angiotensina para el control de la presión intraocular. Donde todavía no tenemos mucha evidencia y todavía no está del todo claro, es si hay presencia o no de estos receptores ECA2 a nivel de córnea o a nivel de conjuntiva, ¿no? Eso es algo que creo yo todavía debería seguirse estudiando un poco más. Para ver un poco el detalle de esto, ¿no? Esto del sistema del virus, con las diferentes proteínas que tiene, estructurales que comentamos, y básicamente vamos a hablar de esta proteína S, o en espina, funciona como una llave que se va a adosar a estos receptores de la pared de las células, ¿no? En este caso tenemos este que hemos comentado, que es el AC2, estas proteasas transmembrana también, y si nosotros queremos desglosar, el tema es un poquito más complejo de lo que realmente se trata, pero para hacerle la cosa sencilla, el virus se presenta, es reconocido, la proteína S se pone en contacto con las proteínas de membrana, esta angiotensina AC2, con las proteasas de membrana, ingresa por un mecanismo de endocitosis dentro de la célula huésped, y en la célula huésped, en el citoplasma, esto es importante, y esto es importante porque en base a eso es que se están desarrollando una serie de medicamentos para saber a qué nivel deberían actuar, ¿no? Se desarrollan una serie de mecanismos que van a llevar a la replicación del virus y a su expulsión dentro de la célula y el contagio de la contigua, etc. No voy a entrar en detalle aquí. Cuando hablamos del compromiso ocular por esta enfermedad, por la enfermedad del coronavirus 19, y quiero hacerlo de una manera un poco didáctica, porque voy a tratar de dividirla en afecciones de la parte anterior del ojo. Si nosotros trazamos un plano perpendicular acá, todo lo que está por delante del cristalino hacia adelante se le llamamos segmento anterior, y todo lo que está por detrás del mismo hacia el nervio óptico es el segmento posterior. En coronavirus se han descrito lesiones en ambos niveles, siendo la más frecuente a nivel del segmento anterior con la presentación de conjuntivitis. Por lejos es la presentación más frecuente. Hay reportes actuales recientes, porque les vuelvo a repetir, esto todavía no tiene ni 5 meses, recién el próximo domingo creo que cumple 5 meses que conocemos esta enfermedad, de casos de queratoconjuntivitis, algunos casos de uveitis anterior, y a nivel del segmento posterior,
se han reportado. Actualmente se ha reportado, hay un caso que lo vamos a ver después, de retinopatía exudativa hemorrágica por la Escuela Paulista de Brasil, que ya ha sido reportado y es muy interesante. Y algunos casos potencialmente, aunque eso se ve más a nivel de animales, de neuritis óptica. Hablemos un poco de lo que tenemos de evidencia en humanos, ¿no? En el 2004, este coronavirus alfa, que es el NL63, causó bronquiolitis y conjuntivitis, y se pudo aislar y se pudo reconocer. Asimismo, mediante esta prueba, que es el PCR de transcripción reversa, se aisló el virus en lágrimas, el coronavirus 1. Eso estamos hablando del año 2004. O sea, ya en el 2004 teníamos evidencia de que este virus podía estar a nivel ocular. En enero del 2020 ocurrió una cosa anecdótica. Uno de los médicos chinos expertos en neumonía, haciendo una de sus visitas a uno de los hospitales, empezó a desarrollar ojo rojo y hizo una conjuntivitis aguda, folicular aguda, que posteriormente se pudo aislar el virus de la secreción conjuntival y de la lágrima, ¿no? Esto ha sido recién, ahora en enero. Entonces, hoy por hoy es un hecho que el virus causa conjuntivitis y inclusive puede ser el primer signo de infección. O sea, puede ser el primer signo de que el paciente está con COVID. Acuérdense el caso que presenté al iniciar la charla, el paciente debutó con una conjuntivitis, ¿no? Yo no sé si será el primero, pero quizás sea uno de los primeros casos a nivel Perú que debutó con conjuntivitis y luego desarrolló todo el cuadro clínico que desafortunadamente para él fue súper tórpido, pero afortunadamente también al final el desenlace fue satisfactorio. Pero la gran pregunta es, ¿cómo llegaría este virus a nivel de la lágrima? O sea, ¿cómo llega el virus del SARS a la lágrima? ¿No? Y para esto me voy a valer de este esquema. Uno, ya lo hemos dicho, podría ser la inoculación directa con estas microgotas que el paciente contagiado te va a generar al hablar, al exhalar, al toser, al estornudar, ¿no? Otro podría ser, si bien es cierto, estos virus se localizan mucho en la orofaringe, puede haber un mecanismo retrógrado a través de la vía del conducto nasolagrimal que haría que el virus estaría pasando a la superficie anterior del ojo. Y ese podría ser el otro mecanismo. Y el otro es de que haya una infección, una transmisión vía hematógena que llegue vía sanguínea a nivel de la glándula lagrimal, que se encuentra en el canto externo superior, y eso haga que comprometa también la lágrima. Entonces tenemos tres mecanismos por los cuales el virus podría estar llegando a nivel ocular. Ahora, como vamos a ver después en los estudios que vamos a revisar rápidamente, lo curioso es de que cuando uno busca el virus, busca el material genético del virus a nivel de la lágrima o a nivel de los hisopados conjuntivales, muchas veces sale negativo. Entonces yo puedo tener pacientes que tienen enfermedad COVID y sin embargo le hago el hisopado conjuntival o el trato de aislar la lágrima, el virus, y no lo encuentro, ¿no? Y eso se puede deber también a varias razones, ¿no? Una de ellas es de que a lo mejor la prueba no es lo suficientemente sensible para estas cantidades tan bajas de inóculo del virus, ¿no? O es importante también el momento en el cual se hace la toma de la muestra, porque ¿qué sucede si yo le estoy tomando la muestra al paciente, por ejemplo, en el día 15? Recuerden que esto generalmente ocurre en los primeros días
o los primeros días en que el paciente se infecta. Por lo tanto, que si yo me paso del tiempo, ya no encuentro virus viable. Lo que voy a encontrar son las complicaciones que me ha dado la respuesta inmune del paciente y no el virus, ¿no? O a lo mejor el virus nunca estuvo a nivel ocular. El virus nunca estuvo a nivel ocular. Entró por vía respiratoria, pero no comprometió la vía ocular. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace el examen y sale negativo, ¿no? Eso no es concluyente de nada. Pues bien, los principales hallazgos oculares asociados a las enfermedades externas en este tipo de enfermedad son las conjuntivitis, ¿no? Entonces, estos resultados van a ser variables, ¿no? Y algunas series, estamos hablando, pues, como vuelvo a repetir, de algo nuevo que recién las series están reportando, pero en las pocas trabajos que he podido revisar, todavía los datos son muy variables. Tenemos una publicación hecha en marzo por el grupo de los chinos en Wuhan, donde evalúan 1099 muestras positivas para COVID-19, y en ellos solamente encuentran 9 pacientes, o sea, el 0.8%, que presentó congestión ocular. O sea, de esa muestra grande de 1099 pacientes, menos del 1% de ellos presentó congestión ocular. Al poco tiempo sale esta publicación, obviamente con un N mucho menor, estamos hablando de 30 pacientes aquí, positivas también para COVID-19, y de esos 30 pacientes, uno de ellos presentó conjuntivitis, lo cual representó un poco más del 3%, pero se pudo aislar mediante la prueba Gold Standard, para este caso que es el PCR transcriptasa reversa, el SARS-CoV, el coronavirus 2 en lágrima. ¿Okay? Entonces, en este caso sí se pudo aislar. Ahora, si revisamos este tercer caso, este tercer reporte, en esta serie que hace el doctor Wu, que fue publicado en JAMA también ahora último en marzo, vemos que él ve 38 pacientes COVID positivos. Todos estos pacientes, la mayoría eran varones, mayores de 65 años, y de estos 38 pacientes, 12, es decir, el 31%, presentó algún tipo de manifestación ocular. A estos pacientes se les hizo el hisopado, o se les hizo el hisopado nasofaringeo, salió positivo en la mayoría, más del 90%. Pero hay 2 pacientes en los cuales el hisopado faríngeo salió positivo, y también se encontró prueba PCR positivo en la secreción conjuntival, ¿no? Lo cual es interesante. Otra cosa interesante de este trabajo que me llamó la atención es que en mucho se presenta la epífora, ¿no? El lagrimeo como primer síntoma de COVID. Fíjense qué curioso. Un paciente que se puede quejar solamente de que el ojo le está lagrimeando y tiene todo esa, como ver la punta del iceberg, y tenemos todo el problema detrás que se puede venir. ¿Mm? Se vio hiperemia conjuntival, se vio secreciones, se vio quemosis. Después voy a hablar un poquito de la quemosis, porque aquí hay un tema que hay que tener en cuenta también. Quemosis es, para recordar un poquito, es la edematización de la córnea, ¿ya? De estos 12 pacientes, hay que considerar, esto es importante, 6 de ellos estaban en estado crítico y 2 severos, o sea, prácticamente 8 pacientes eran casos severos o críticos, ¿ok? De ahí que muchos están atribuyendo la presencia de conjuntivitis como un mal pronóstico en la enfermedad, y es lo que vimos en este caso que les presenté inicialmente. Ninguno presentó visión borrosa en este caso, y bueno, estas son algunas pruebas de laboratorio interesantes que salieron en estos pacientes. Y la acotación que quería hacer en relación a la quemosis es que hay que tener mucho cuidado, porque quizás la quemosis no sea parte del complejo de la infección,
sino lo que estamos viendo, como generalmente se ven estos pacientes que les estoy hablando, están en un mal estado general, puede verse a consecuencia de la sobrecarga hídrica o el desplazamiento del tercer espacio, y no propiamente por la infección en sí. Entonces lo que nos va a llegar básicamente es eso. Son pacientes que pueden comenzar con un ojo, después se va a hacer el tema bilateral, tienen una serie de, tienen un enrojecimiento congestivo, va a haber dilatación de los vasos de la conjuntiva tarsal, va a haber dilatación de los vasos de la conjuntiva vulvar, va a haber infiltración nodular, los folículos que hablamos, ¿no? Entonces, esto es una conjuntivitis folicular como la que estamos acostumbrados a ver los oftalmólogos. Entonces, ahí viene la pregunta. Lo que estoy viendo yo en mi paciente, que me llega con este síntoma, es debido a una infección viral de las que solemos ver, y ahora vamos a recordar cuál es la principal causa, o hay algo más que debemos buscar. Entonces, si enfocamos este problema como un síndrome de ojo rojo, ¿no? Debemos saber que efectivamente las causas de ojo rojo, lejos, las conjuntivitis agudas son una de las más frecuentes, pero también debemos recordar que no toda conjuntivitis, que no todo ojo rojo es una conjuntivitis, porque se nos pueden escapar cosas más severas como una uveitis y etcétera, que pueden comprometer la visión permanentemente del paciente. En estos casos de conjuntivitis aguda, los virus son el patógeno predominante, y entre ellos, fíjense, los adenovirus ocupan más del, digamos que en promedio el 80% de los casos. O sea, la mayoría de las conjuntivitis foliculares que nos llegan al consultorio son generalmente virales y debidas a adenovirus. ¿Ok? Entonces, esto es bueno y también es malo. Es bueno porque a los oftalmólogos nos ha enseñado a tener ciertas medidas de prevención, que nosotros las practicamos y las hacemos de rutina en nuestra práctica diaria, ¿no? El lavado de manos, la desinfección de los tips de examen, del tonómetro, etcétera. Todo eso de rutina lo hacemos. O sea, eso no ha variado en mucho en nuestra práctica, como vamos a ver después en las recomendaciones. Se han sumado otras, ¿no? Como el uso de mascarillas, etcétera, pero eso es algo que, digamos, mal que bien lo veníamos haciendo. El pero es de que vamos a probablemente subdiagnosticar casos que probablemente sean COVID, porque vamos a asumir de que es un adenovirus. Entonces, en eso sí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque se nos pueden estar pasando algunos casos y podemos salvar algunas vidas si es que no hacemos una adecuada anamnesis o un adecuado examen clínico. ¿Okay? Generalmente estas conjuntivitis virales suelen acompañarse de un ganglio preauricular o compromiso linfático cervical doloroso que nos orientan más hacia el diagnóstico de un proceso viral. Y aquí en esta tabla pueden ver algunas de las diferencias observadas entre el virus del COVID-2, el COVID-19, perdón, el coronavirus 2, el coronavirus 1, y este es el virus de adenovirus. Y básicamente aquí lo que les podría decir es de que los tres pueden presentarse como una conjuntivitis viral. Lejos, el más frecuente hemos dicho que es el adenovirus. Lo importante es que estos del coronavirus del SARS, ambos son envueltos, en cambio el del adenovirus no. Y estos dos son RNA y este es ADN. Quizás esta característica de que se han envuelto o no envuelto hace de que sea más manejable el tema de la limpieza con agua y jabón, cosa que, y que sea sensible también al tema del alcohol, o a la lejía diluida, o al agua oxigenada, cosas que normalmente usamos para desinfectar, cosa que el adenovirus es un poco más reacio, un poco más rebelde a este tipo de cosas.
Solamente para tener una idea de los mecanismos, si bien es cierto, ambos provocan una conjuntivitis folicular, etcétera, los mecanismos no son diferentes y aquí va a radicar también el tema de los tratamientos, porque como dije, los tratamientos van dirigidos a diferentes partes y momentos en el ciclo biológico del virus. Mientras que tenemos a los virus del SARS, que van a necesitar ser reconocidos por este tipo de receptor para hacer una endocitosis y dentro del citoplasma de la célula replicarse para después por exocitosis salir. Entonces vamos a tener medicamentos, como vamos a ver nosotros después, que pueden bloquear a este nivel, o pueden bloquear a nivel de replicación, o pueden bloquear a nivel de la exocitosis. El virus del adenovirus, si bien no tiene envoltura, entra también por endocitosis, pero la replicación la hacen dentro del núcleo de la célula huésped, ¿no? Y luego, para tener que salir al exterior, tiene que destruir la célula, cosa que el caso anterior no lo hacía. ¿Ya? Entonces, unos pequeños detalles a considerar que tienen que ver con terapéutica más adelante. Siguiendo con esto del compromiso ocular, me gustaría recordar un poquito la anatomía normal de la conjuntiva. Y aquí vamos a hablar de la conjuntiva vulvar, que envuelve la parte del globo ocular propiamente dicha, como es la córnea. La tarsal, que es la que tapiza los párpados internamente y van a formar fondos de saco. Y el pliegue semilunar, que son las áreas digamos, topográficas de la conjuntiva. Cada una tiene un tipo especial de epitelio, pero quiero remarcar aquí los fondos de saco, que es donde se encuentra el tejido linfoide por el acúmulo de linfocitos y leucocitos. ¿Y por qué digo eso? Porque ahí generalmente es donde se van a formar los folículos. Los folículos es ese signo clínico que a los oftalmólogos nos ayuda para poder más o menos orientar el diagnóstico que está causando el problema al paciente, ¿no? Entonces, el folículo no es otra cosa que un nódulo conjuntival focal linfoide con una vascularización asociada. Se ve tapizando la conjuntiva tarsal superior cuando invertimos el párpado superior, o vemos también compromiso de la conjuntiva tarsal inferior. Se ven como si fueran realmente focos, nódulos, ¿no? Que tienen dependiendo el grado de compromiso, pueden ser más o menos hinchados, y que generalmente estos son los causantes de esa sensación que presenta el paciente de cuerpo extraño. El paciente te dice claramente, yo siento como que tuviera algo en el ojo, algo que me raspa, una arenilla, una pestaña, etc. Y es por eso, esto se comporta como una lija. Cada parpadeo que hace el paciente es como si estuviera lijándose la superficie anterior del ojo, y le va a generar también problemas en la córnea. Puede generarle queratitis, puede generarle otra serie de temas que los vamos a encontrar en el examen. Este es el esquema donde pueden ver cómo es que se comporta un folículo. El folículo, acá tenemos la concentración de este nido de linfocitos y de células mononucleares que se pueden hinchar más o menos, y eso es lo que va a generar esta presentación clínica que vemos en las imágenes. ¿Okay? Algo curioso es de que los neonatos todavía no tienen desarrollado esto, entonces es muy raro, prácticamente no se ven los folículos a nivel de neonatos, ¿no? Pueden ser redondos, pueden ser ovales, y dentro de las causas de conjuntivitis folicular, porque conjuntivitis folicular es el nombre genérico, digamos, pero dentro de eso pues hay que poner el apellido, y el apellido ya es aterrizar eso a un diagnóstico un poco más específico, ¿no? Entonces, yo puedo verlo, por ejemplo, estas conjuntivitis foliculares las puedo ver en conjuntivitis virales. ¿Qué virus son los que generalmente me dan esto? El adenovirus, el herpes, el molusco contagioso, el coronavirus. Conjuntivitis por clamidia también me puede dar estas folículos, pero esto ya es una conjuntivitis que se llama de inclusión.
y algunas drogas, como el caso, por ejemplo, de algunas usadas para el tratamiento del glaucoma, también nos pueden dar esta manifestación clínica. Entonces, hay que considerar todo eso a la hora de hacer nuestro diagnóstico diferencial. Se han desarrollado con el advenimiento pues, de esta pandemia, etcétera, algunos kits que van a ayudar en la clínica para el diagnóstico. Hay kits para el diagnóstico de adenovirus a nivel de consultorio, pruebas muy rápidas, pero actualmente ya se están desarrollando kits de prueba para detectar la presencia o no de material genético viral a nivel de lágrimas o a nivel del material de la secreción conjuntival, ¿no? Ya hay reportes sobre eso, hay estudios que se han venido desarrollando. Esta es una de la publicación de febrero de este año. Hay un reporte canadiense de un caso de queratoconjuntivitis por COVID en un paciente de 29 años, una paciente mujer de un día de evolución, que venía con sintomatología respiratoria alta, rinorrea, tos, congestión nasal, etcétera, compromiso ocular caracterizado por conjuntivitis, fotofobia, había secreción acuosa, presentaba muy buena visión, había presencia de folículos al examen con lámpara de hendidura, y este paciente tuvo hisopado nasofaringio y conjuntival positivo para COVID-19, y lo reportaron, lo cual es importante porque entonces se está viendo que sí puede haber compromiso corneal también por esta enfermedad. Y esto me trae a colación un paciente que tuve ahora durante la cuarentena, de 57 años, con más o menos 7 días de enfermedad, que el paciente manifestaba un malestar general, un insomnio, decía estoy cansado, no puedo leer, etc. Y presentaba una congestión ocular, un enrojecimiento, fotofobia, lagrimeo, dolor, secreción acuosa y visión borrosa. El paciente tenía que trabajar como muchos estamos haciéndolo ahora a través de las pantallas para no poder ir a trabajar, lo cual no lo podía hacer por lo que estaba disminuido. Estas son las fotos del paciente, ¿no? Su visión era de 20/200, una mala visión en ambos ojos, y al examen se le encontró folículos 3 cruces, tenía queratitis puntata difusa, como si hubieran cogido una aguja y le hubieran clavado la córnea múltiples veces, y lo curioso es que a la tinción con fluoresceína se veían 2 focos en el ojo derecho que captaban el colorante, y en el ojo izquierdo había una franca desepitelización teniendo una ulceración del ojo izquierdo, ¿no? Entonces eso hace el diagnóstico de una queratoconjuntivitis bilateral. Este paciente fue manejado con antibióticos tópicos, fue manejado con lubricantes, no se hizo la prueba, me quedó la duda si fue COVID o no fue COVID, y más o menos después de una evolución de 3 semanas con altibajos, mejoró notablemente, las úlceras mejoraron rápidamente y la sintomatología del paciente también. Lo traigo a colación porque es una queratoconjuntivitis que se puede presentar y puede ser parte del diagnóstico, hay que tenerlo en cuenta. Esta es otra chiquilla de 21 años que se presenta al consultorio con los ojos así, como los pueden ver ahí. Tenía un enrojecimiento bilateral de 5 días de evolución, básicamente caracterizado por lagrimeo, por picazón, sensación de cuerpo extraño. Decía que no tenía secreciones, no tenía otra sintomatología, pero dentro de los datos importantes de la anamnesis, ella, si bien es cierto, no manifestó ningún contacto COVID positivo, era usuaria de lente de contacto y tenía una rinitis alérgica crónica no tratada, ¿no? Su examen básicamente era buena visión, y en el examen de lámpara de hendidura se veía pues la presencia de papilas y de una queratitis puntata en ambos ojos. Cuando tenemos un paciente así, entonces, claro, ahora porque estamos en el tema de COVID, ¿no? Entonces ahora hay que parar la oreja y ver, oye, hay que preguntar bien, no vaya a ser que tenga, no tenga, etcétera. Pero no podemos dejar de lado las conjuntivitis alérgicas, ¿no? Entonces, esta paciente
presentaba estas formaciones, que eran unas formaciones también como si fueran chichones, ¿no? Hinchazones con un vaso central importante, y esto se llama papila. Entonces los oftalmólogos necesitamos hacer la diferenciación entre una papila y un folículo para más o menos orientar. Entonces hay un grupo de enfermedades que se manifiestan por conjuntivitis foliculares y otras por conjuntivitis de tipo papilar, y eso a mí me va a orientar mi diagnóstico, ¿no? Entonces, eso fue lo que me orientó más a una chica esta a pensar en un tema de tipo alérgico, el cual se le dio tratamiento, manejo. Aquí vemos una tablita que les he preparado más o menos para ver algunas diferencias rápidamente entre una y otra. La conjuntivitis alérgica suele ser bilateral versus que la viral puede comenzar en un ojo y convertirse en bilateral después. Los signos de lagrimeo, prurito, ardor, ojo rojo y secreciones mucoides son características de la alergia, mientras que aquí lo importante prácticamente puede tener lo mismo, generalmente las secreciones son más acuosas, puede haber quemosis, como les dije, pero ojo con la quemosis. Entre los signos asociados, pues recordar los signos asociados al COVID que son característicos: fiebre, tos, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, puede haber diarrea, náuseas, etcétera. Y generalmente en el caso de las alergias hay antecedentes, ¿no? Antecedentes que siempre el paciente en determinada época del año hace estas crisis, o te dice, por ejemplo, que sacó del closet una ropa que estaba guardada y empezó con todos los problemas. En cambio, en el tema de conjuntivitis por el virus son casos más aislados. Entonces, la gran pregunta, ¿no? ¿Es una conjuntivitis viral o es una conjuntivitis alérgica? Entonces, yo tengo un paciente que me viene con esta sintomatología de lagrimeo, congestión nasal, ojo rojo, prurito. Lo importante, y eso nos lo enseñaron desde que estábamos en pañales en la escuela de medicina, una buena historia clínica. Haz una buena anamnesis, pregúntale bien a tu paciente el motivo de la consulta y examina a tu paciente. Ahora el tema del examen va a tener que ser un poquito más dirigido, más rápido, breve, para evitar mucho contacto. Eso lo vamos a ver después, pero hay que hacerlo, ¿sí? No podemos de frente a que el paciente viene con el ojo rojo, ya le quiero estar pidiendo el PCR, porque entonces eso no es medicina, ¿ok? Paciente que me viene, le hago con esa sintomatología, le hago el examen, etcétera, y lo que predomina en el examen es lagrimeo, prurito, y veo presencia de papilas, me inclina a pensar más en una alergia. Si al contrario predominan los otros síntomas asociados o veo más presencia de folículos, entonces debo pensar más en un tema de índole viral. Esta es la paciente como me llegó, y esta es la paciente a los pocos días de tratamiento con el tratamiento específico antialérgico, ¿no? Es una recuperación bastante rápida e importante. Como les dije, también se ha descrito compromiso ocular posterior en COVID, ¿no? Y este es el grupo de Ruben Belfort en la Escuela Paulista en Brasil, en Sao Paulo. Han reportado presencia de exudados algodonosos, manchas algodonosas y hiperreflexia a nivel de la tomografía de coherencia óptica, ¿no? Lo interesante de esto, que si recordamos un poquito la anatomía, las células ganglionares del haz papilomacular se van a juntar a nivel de nervio óptico, van a formar el nervio óptico, y eso se va a ir vía el quiasma, radiaciones ópticas, cintillas ópticas, etcétera, a la parte cerebral. Entonces, mucho ojo. Quiere decir que hay un trofismo, puede haber un trofismo de este virus hacia el tejido nervioso, y eso puede llevar otro tipo de complicaciones más serias. Hay también descritos, sobre todo en modelos animales, compromisos de retinitis y de neuritis óptica. Entonces, como vemos, el compromiso ocular por COVID es amplio. Segmento anterior, segmento posterior. Esta lámina, el otro día escuché la charla que dio Félix Medina, gran amigo, saludo Félix, mi compañero de trabajo en el hospital cuando estaba yo por ahí, y me pareció muy interesante porque la podemos aplicar también para el tema ocular. Y habla de las fases de esta
de esta enfermedad, ¿no? Ahorita estamos todavía en esta curva roja, que es la curva, la primera oleada que le llaman, donde estamos viendo alta mortalidad, morbilidad inmediata por el COVID. Todos los focos están dirigidos aquí, ¿no? ¿Cuántos están muriendo diariamente? Nosotros estamos sumamente preocupados por ese tema, que los hospitales están colapsando, etcétera, 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 ¿no? Pero ojo que hay otras oleadas, y a mí la que me preocupa es esta verde, ¿ya? Porque en esta oleada verde, que es la tercera oleada, vamos a ver a esos pacientes con enfermedades crónicas, como por ejemplo hipertensión, diabetes, a nivel ocular, glaucoma, degeneración macular, etcétera, que no se les está dando bola, porque toda la pelota se la está llevando ahorita el tema COVID, ¿sí? ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Porque no están yendo a controles, se están quedando en casa, etcétera, cuando empiecen a haber complicaciones. Entonces, esto de la tercera oleada es algo que hay que considerarlo y es muy importante y debemos evitar caer en eso. Gracias, Félix, por la lámina. Y a raíz de eso les traigo a colación este casito también, que también lo vi durante la cuarentena, que es esta señora mayor de 83 años, que tenía 5 días de progresión de un proceso insidioso, caracterizado por ojo rojo, tenía lagrimeo, había picazón, había ese enrojecimiento periocular, ¿m? Decía que no tenía secreciones, y esta paciente, que es una paciente que yo veo ya hace bastante tiempo, tiene glaucoma, ¿no? Glaucoma crónico que está tratado, etcétera, tiene hipertensión, no tenía ninguna sintomatología respiratoria. Y curiosamente lo que había pasado con esta señora es que a raíz de la cuarentena, ya no se metió a la casa porque los hijos le dijeron, usted, mamá, tú no sales de acá, etcétera, y no había ido a sus controles, se le acabaron las gotas, ella está usando 3 gotas diferentes para el tratamiento del glaucoma, y agarró una gota que encontró en su cajón y se la empezó a poner. Entonces, lo que pasó con esta señora es que me hizo una alergia a esa tercera gota por no preguntar, no acudir a consulta, no llamar, etcétera, ¿no? Entonces, esto que pues una cosa relativamente sencilla porque se suspendió el tratamiento de esa nueva droga, se le puso la nueva, se le dio un poco de corticoides para mejorar el problema, salió del asunto, ha podido ser una cosa mucho peor, ¿no? Entonces, ojo con este tipo de pacientes crónicos que ameritan seguimientos y controles. Caso de los glaucomas, caso de los pacientes que tienen, por ejemplo, degeneraciones maculares y que van a necesitar seguir con sus inyecciones intravítreas o tratamientos específicos. Cuidado con los pacientes diabéticos o que presentan retinopatías hemorrágicas exudativas y que tienen que estar bajo control, hipertensos, etc. ¿Bien? Bien. Vamos a hablar un poquitín sobre el manejo, y fíjense que a propósito pongo manejo y no tratamiento, porque no hay nada específico todavía. Cualquier pregunta que tengan, por favor, la pueden ir poniendo al chat. Yo estoy tratando de avanzar para dejar el tiempo después para las preguntas. Aquí hay una frase de Theodore Roosevelt que me gustó bastante, ¿no? Que parafraseándolo más o menos dice así, ¿no? En cualquier momento de decisión, la mejor cosa que puedes hacer es lo mejor, es la mejor cosa. Lo segundo es una cosa equivocada, pero lo peor que podrías hacer es no hacer nada. Entonces, si bien es cierto, todavía no conocemos bien esta enfermedad, hay cosas que sí podemos hacer, ¿no? Como por ejemplo, vamos a ir viendo. No hay medicamentos seguros para la profilaxis, ni para la profilaxis, o sea, ni para prevenir, ni para el tratamiento de la infección por coronavirus 2. Debemos tomar las medidas de protección recomendadas. Eso está más que tácito, ¿ya? Lo escuchamos todos los días, en todas partes, y eso nosotros tenemos que inculcárselo a nuestros pacientes, a nuestros familiares y a nuestros pacientes. Recuerdo mucho esta imagen que era las máscaras estas que se usaban en la época de la peste, ¿no? Cuando hubo el tema de la peste,
Y fíjense que ya en ese entonces ya se preconizaba tapar nariz, boca y ojos, ¿no? Porque estos están tapados también. Aparte se tapaban todo el resto del cuerpo. Pero entonces ya desde esa época ya venían los conceptos de prevención. No me cansaré de decir, siempre hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, un buen cuestionario, un buen interrogatorio dirigido al paciente, un examen dirigido, sobre todo si nos llega el paciente con conjuntivitis, a buscar la presencia de folículos, ver si hay tinción de fluoresceína de la córnea, etcétera, presencia de papilas, presencia de ganglio preauricular, etcétera, que me oriente al diagnóstico. Se debe teñir los pacientes para descartar casos de herpes. El herpes también se puede presentar así. No hay aún tratamiento antiviral específico, vuelvo a repetir, para COVID-19. Tomemos las medidas generales. ¿Cuáles son? Limpieza. Si el paciente está comprometido, decirle que eso es sumamente contagioso, en general las virales, por lo tanto debe lavarse bien sus manos antes y después de echarse las gotas, debe separar su toalla, debe separar su almohada, debe evitar estar dando tanto besito a todos, ¿no? Abracitos, etc. El tratamiento tópico adecuado en general, porque siempre hay infecciones sobreagregadas, estuve sobando, me contaminé el ojo, entonces antibióticos tópicos, lubricantes. El uso de corticoides, por favor, va a depender mucho de la etiología y de la evolución del caso. Recordar que la conjuntivitis puede ser la primera manifestación de COVID, y si es así, y además en la anamnesis el paciente resulta que tiene un contacto positivo, etcétera, entonces lo que debemos hacer es referir a este sospechoso para que siga con su manejo adecuado. ¿Ok? Pero no nos pongamos tristes. Hay infinidad ahorita de ensayos clínicos que están corriendo para tratar de encontrar no solamente una droga, sino también vacunas, ¿no? Por ejemplo, es una revisión que los invito a leer, ha sido publicada en el Journal de Microbiology, aquí está la referencia, y habla de los diferentes ensayos clínicos que están corriendo con las diferentes drogas. Cloroquina me parece que actualmente ha salido ahorita un reporte que se está viendo que cuando se asocia a citromicina empeora 4 veces la mortalidad de los pacientes, pero aquella agregó ivermectina, que si bien es cierto, hay algunos lugares que lo están usando todavía, hay gente que está muy reacia a usarlo. Lo cierto es de que se está usando con muy buenos resultados. Ayer tuve una conversación con un gran amigo en la zona de la Selva Central, en Chanchamayo. Lo están usando y están viendo excelentes resultados, sobre todo en estadios precoces, cuando el paciente todavía está con síntomas iniciales. Así que yo creo de que esto, todo en general es prometedor, requiere de más estudios, requiere de más evidencia y para poderlos utilizar sin ningún inconveniente. Y bueno, hasta el momento pues tampoco tenemos una vacuna, pero como les digo, ya se está trabajando al respecto. En esta revisión interesante que se publicó ahora último en mayo en el Journal de la India, me gustó porque, fíjense, en este esquema podemos ver cómo los medicamentos terapéuticos van de acuerdo al estadio, ¿no? Entonces, hay lo que se llaman estrategias antivirales y estrategias para disminuir un poco la respuesta inmune, y hay una zona que es traslapada entre ambas. Entonces, hay diferentes drogas que se vienen utilizando de acuerdo a los diferentes estadios, ¿no? Para bloquear, por ejemplo, la entrada viral, se ha estado usando drogas como la cloroquina, la promacina, etcétera, los natural killers, etcétera, para bloquear la replicación, etcétera, otras tantas. Entonces, esto es importante. Lo mismo el tema de la profilaxis. ¿Qué vamos a hacer con aquellos pacientes que tienen o han tenido contacto con una persona enferma
¿qué les podemos dar de profilaxis? Eso es algo que hasta el momento no se sabe, pero que en algún momento lo sabremos, y todo eso es algo que se está aprendiendo en el momento, ¿no? En el caso de los oftalmólogos, pues, ¿qué hacer si, por ejemplo, resulta que vi un paciente que me llegó con el ojo rojo y resulta que ese paciente al tercer, cuarto día es hospitalizado, es diagnosticado de COVID positivo? Entonces yo sería un contacto positivo, contacto, y debería tomar una profilaxis. Entonces, ahorita estamos expuestos como oftalmólogos. Dicho sea de paso, no me hace mucha gracia, pero los oftalmólogos somos una de las 3 especialidades médicas que ha reportado la mayor tasa de muertes, ¿no? Por COVID, junto con los anestesiólogos, y otra tercera especialidad que ahorita no recuerdo. En fin, pero no nos pongamos tristes, esto va a mejorar. Hay un protocolo que, bueno, se siguen una serie de protocolos de prevención, etcétera. Hay uno que le llaman el protocolo CODE, que tiene que ver con conjuntivitis, control operacional, diagnóstico y examen, ¿no? Como les dije inicialmente, ya la Sociedad de Oftalmología se pronunció al respecto, ya hizo llegar sus recomendaciones. Al final, prácticamente todas dicen cosas parecidas, y básicamente se basan en hacer un triaje al paciente que viene a la consulta. Te recomiendan de que si el paciente puede comunicarse telefónicamente y el tema no es muy complicado, pues podría diferir la consulta, pero de preferencia hacer un triaje, y en ese triaje pues hacerle preguntas como si, por ejemplo, tiene algún síntoma como el que ven ahí, ¿no? Fiebre, malestar general, etcétera, cansancio. Si presenta algún signo ocular como ojo rojo, escozor, etcétera, si ha habido algún enfermo de COVID cercano, si ha tenido la enfermedad, y si la ha tenido, hace cuánto tiempo le dieron de alta, etcétera. Entonces, este tipo de triaje lo que va a hacer es más o menos seleccionar al paciente entre sospechoso o no sospechoso, ¿no? Inclusive se lo puedes mandar por teléfono, por WhatsApp, etcétera, para que te lo llene antes de la consulta. Las personas que hagan el triaje pues deben tener adecuados equipos de protección personal, mascarilla, básicamente el protector facial, ¿no? Uso de guantes para poder tener el primer contacto con el paciente. En cuanto al examen, lo sugerido para la persona que está en contacto con este paciente sospechoso es el uso de la mascarilla, el uso de los lentes de protección y o el protector facial, guantes, si fuera el caso. Tratar de no tocar mucho al paciente, hacer examen con linterna, ¿no? Y utilizar la lámpara hendidura lo menos posible, porque acuérdense que la lámpara, más o menos estamos a una distancia de 30 centímetros del paciente, y lo recomendado son 2 metros, y con mascarilla por lo menos 1 metro. Entonces, con eso nos estamos protegiendo un poco más. Ahora les voy a hacer unas fotos de lo que estoy haciendo yo en el consultorio. Antes de aquí, protocolo de limpieza, bueno, como les dije, para la consulta oftalmológica no ha variado mucho con nuestra conducta normal, porque ahorita somos un poquito más prolijos, pero siempre la hacemos, ¿no? La limpieza de los tips del tonómetro entre pacientes, de las lupas que utilizamos, de la mesa donde el paciente se apoya, la mentonera, tanto de las lámpara de hendidura, como del autorrefractómetro, como del tonómetro. Es preferible no utilizar tonómetros neumáticos, porque se ha visto de que esto crea microaerosoles en el ambiente que de alguna manera podría disipar, podría extender el tema de los virus, etc. En fin. Y vamos a detenernos un poquito más en lo que es prevención, y para prevención voy a citar a Debbie Trihart, que es quizás una de las principales voceras del Reino Unido. Es una profesora de salud pública en el Reino Unido, y es una de las voceras en COVID. Y dice así, ¿no? Todo el mundo quiere conocer cuándo va a terminar todo esto, pero esa no es la verdadera pregunta. La pregunta correcta es, ¿cómo voy a hacer para continuar? Porque, a ver, yo creo que este virus ha venido a quedarse. O sea, ha venido y se va a hacer
se va a hacer endémico. Vamos a tenerlo acá entre nosotros, vamos a ir desarrollando probablemente inmunidad natural o por vacunas, etcétera, pero lo vamos a tener entre nosotros. Entonces hay que aprender a convivir con eso. Y para mí lo más importante va a ser la educación a la comunidad. Educación, una cosa que es muy difícil, sobre todo entre nuestros paisanos. Es un tema muy complicado, que realmente, bueno, es tema de otra charla, pero básicamente aquí yo voy a resumir, no decir, insistir en que no se agarren los ojos. Ahora las personas están más expuestas, están más tiempo frente a pantallas, se están sobando los ojos, y muchas veces si están con síntomas respiratorios se van a contagiar. ¿Okay? Otro tema aparte es el de uso de lentes de contacto, ¿no? Usuarios de lentes de contacto, si bien es cierto, no hay ninguna publicación en relación a si se debe usar o no, lo recomendado es no usarlos, de preferencia, mientras todavía estemos en estas fases, ¿no? Y tratar de procurar las gafas para evitar tanta manipulación con el ojo, contaminación de los estuches, etc. Limpieza constante del equipo instrumental oftalmológico, lo que les comenté hace un momento. Como es un virus de características con envoltura, es muy fácil de que sea erradicado con la limpieza con los desinfectantes comunes, ¿no? Como es el alcohol isopropílico, o la lejía diluida, o inclusive el peróxido de hidrógeno. Se deben priorizar atenciones y algunos tratamientos, ¿no? Como les dije, lo del tonómetro, evitar los procedimientos que generen microaerosoles, como el tonómetro neumático. En cirugía, por ejemplo, el uso del facomulsificador o el uso de los microquerátomos. Entonces hay que tomar ciertas medidas al respecto para evitar que sigamos esparciendo, ¿no? Y algo que también hay mucha carencia en nuestro medio es disponer de equipos de protección personal adecuados, sobre todo para el personal de salud. Y acá hay un tema que quiero, que se está usando mucho, y es el de la teleoftalmología, pero debo remarcar aquí que básicamente lo que hacemos es una teleorientación. O sea, lo que hacemos es orientamos al paciente, porque oftalmología es una de las especialidades donde hay que examinar, hay que usar máquinas para poder hacer algunos diagnósticos precisos, y muchas veces no podemos resolver esos problemas por videoconferencias o videollamadas, etc. Entonces, pero sí podemos orientar al paciente, podemos hacer un triaje, podemos manejar procesos crónicos, cambios de dosis en pacientes crónicos, dudas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero paciente nuevo, yo diría que se le puede orientar, pero muchas veces va a ser necesaria la evaluación presencial. Entonces hay que tener eso con mucho tino, ¿ya? En el consultorio, bueno, esto es lo que venimos usando, las mascarillas, el protector facial, es importante. En cuanto a lo de las mascarillas, hay diversos tipos, como ya saben. Usualmente reservamos las N95, las N100 para el tema de sala de operaciones. Para consultas generalmente utilizamos las quirúrgicas. Inclusive para sala de operaciones utilizamos doble, con la N95 y la mascarilla quirúrgica encima. Tratar de manipular lo menos posible los ojos con las manos. Utilizamos para eso hisopos, ¿no? Examinamos con linterna. A la hora de aplicar las gotas diagnósticas en el consultorio, lo ideal sería tener presentaciones en monodosis con estos frasquitos descartables, pero si no los disponemos, por ejemplo, para los dilatadores, los midriáticos, etcétera, tratar de no tocar con la punta de los frascos los ojos ni las pestañas. Si vamos a usar fluoresceína, que esta sea en sobrecitos estériles. Tratemos de no usar la que ya preparamos y tenemos generalmente en frascos, porque esa es fácilmente contaminable.
¿ok? Y lo otro, pues, es la desinfección, que como le digo, son cosas que de rutina nosotros como oftalmólogos los venimos haciendo. Por ejemplo, en la oficina, en la lámpara de hendidura, que es el examen que hacemos, y es quizás uno de los equipos que más usamos en consulta diaria, eh, hemos habilitado unas micas transparentes. Yo le he hecho a propósito de un color medio amarillo para poderla ver, y le he puesto unos puntitos de color verde para no clavarme el ojo sin darme cuenta, ¿no? Entonces esto se pone entre lo que viene a ser el examinador y el paciente que va acá. Entonces, como ven, la distancia entre el médico y el paciente es muy corta. Por lo tanto, es que hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo uso el protector facial, la máscara, aparte tengo los anteojos que normalmente uso. Podrías usar también estos lentes de protección de seguridad y la mica. Ok, y finalmente, bueno, vamos a llegar a las conclusiones solamente para repasar y remarcar algunos conceptos, ¿no? Los coronavirus pueden causar infección ocular. El espectro de compromiso ocular es amplio, desde patologías del segmento anterior, como la conjuntivitis, hasta afecciones más serias que pueden amenazar definitivamente la visión, como es el caso de las neuritis ópticas. Hay evidencia del virus de coronavirus 2 en lágrima y en secreción conjuntival, ¿ok? Debemos hacer más investigaciones para confirmar, su capacidad de infectar el tejido ocular y esclarecer un poco mejor los mecanismos patogénicos. Tenemos que seguir aprendiendo sobre este virus y su relación con el ojo. Esto ayudará a guiar las medidas de control a futuro y nos dará información sobre la viabilidad del uso de tejido ocular o incluso lágrimas como medio de diagnóstico. Hay cosas que no he hablado, como es, por ejemplo, el tema de los trasplantes de córnea, etcétera, pero ya son cosas que las voy a dejar por si les interesa preguntar en el tema de preguntas, ¿ya? Porque si no sería el tema muy amplio y el tiempo, no quiero abusar tampoco de su tiempo, es domingo, después del almuerzo me imagino que ya más de uno se habrá dormido. Entonces, protección y prevención. Recuerden, no solamente los oftalmólogos, todos los trabajadores de salud debemos seguir precavidos y evitar la posible transmisión del coronavirus a través del tejido ocular. Protéjanse con sus protectores faciales, con sus máscaras, lávense bien las manos, ¿ok? Mantengan el distanciamiento con el paciente a una distancia prudencial, ¿ok? Tápense la nariz, la boca y los ojos, ¿ya? No se olviden de los ojos. Sobre todo los médicos que llamamos de primera línea, los que están ahí en la cancha, los que están ahí el día a día batallando con estos pacientes en las condiciones de nuestros sistemas de salud. Ahí estamos incluyendo a todos los médicos generales, a todos los internistas, a los médicos de urgencias, a los oftalmólogos, inclusive a los optómetras, ¿no? Pacientes, sobre todo, que venga con manifestación ocular, con mayor razón, hacer una buena anamnesis y hacer un buen examen. Yo quería agradecerles su tiempo. Vamos a dejar un espacio a preguntas. Ahí les dejo un correo electrónico para los que más adelante en algún momento quieran hacer alguna consulta. Con mucho gusto, ¿ya? Quiero agradecer nuevamente a mi alma mater y a estos chicos que han tenido la iniciativa de crear este espacio para educación, no solamente a los médicos, sino educación a la comunidad, educación que tanta falta nos hace. Buenas tardes, muchas gracias, y quedo llano a responder cualquier duda que puedan tener. Cristian. A ver. Acá tengo algunas preguntas, vamos a tratar de ir respondiéndolas. Acá hay una pregunta que me preguntan, mejor dicho, si me dicen, ¿la conjuntivitis por COVID es contagiosa? La conjuntivitis, recuerden que el COVID es el nombre de la enfermedad producida por el virus de coronavirus SARS,
2. Como virus que es bastante contagioso, ¿ya? Entonces es bastante transmisible y es por eso que es importante tomar las medidas de protección, de protegerse los ojos, boca, nariz, etc. Aquí me pregunta un colega, no tengo los nombres de las personas que preguntan, así que me van a disculpar por eso, pero hay un colega que me pregunta que cuál podría ser la mejor manera de desinfección de los tonómetros de aplanamiento. Lo que se está recomendando es que utilicemos tips descartables, ¿no? Tips descartables para los tonómetros. Ahora, no siempre van a estar disponibles y desconozco la verdad el costo, así que no siempre se va a poder descartar. Lo otro es lo que veníamos haciendo siempre, ¿no? Uno puede limpiar antes y después de evaluar al paciente, de hacerle la tonometría de aplanación con el Goldman, utilizar estos sachets de alcohol isopropílico, y con eso se puede limpiar bastante bien. Solamente debo remarcar ahí que tengan mucho cuidado de darle el tiempo de que se evapore el alcohol, porque más de una vez hemos visto queratitis producidas por el alcohol, porque no se espera el tiempo prudencial y se le hace el examen al paciente, creándole una queratitis, una enfermedad en la córnea. El COVID puede causar ceguera, bueno, potencialmente podría ser, hemos visto que hay cierto compromiso. Todo esto es, supongo, porque como les digo, yo no soy ningún experto en COVID, no creo que nadie lo sea, tenemos muy poco tiempo en el tema, los estudios lo dirán, eh, pero sí se ha visto que puede haber trofismo hacia el sistema nervioso central, y si hay una neuritis óptica, eso puede conllevar a un daño visual permanente, ¿no? En toda esta coyuntura se están realizando fumigaciones por varios lados. Esta fumigación puede producir afecciones a los ojos, depende con qué se fumigue. Hay reportes que hablan de el daño que está generando el cloro diluido a nivel ocular, y en muchos sitios ya se está descontinuando el tema de las fumigaciones también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya hablamos lo del tema del uso de lentes de contacto. Si eres usuario de lentes de contacto, trata de usarlo lo menos posible. Y si lo vas a usar, lávate bien tus manos, lava bien el estuche todos los días, sácatelo todos los días. Procura tener espacios de descanso de lente de contacto, no duermas con ellos, etc. El doctor Monge, colega, amigo y hermano, así como la edad, obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, etcétera, se consideran como factores de vulnerabilidad. Desde el punto de vista oftalmológico, existen esas condiciones. Sí, lo mismo que vas a ver en enfermedad sistémica, lo vas a ver a nivel ocular. Es más, como dije hace un rato, se está pensando que el hecho de presentar conjuntivitis como primer signo o primer síntoma puede ser un factor de mal pronóstico en el paciente, ¿no? Entonces estará subdiagnosticando el compromiso de cámara posterior por temor a examinar el fondo de ojo. Es probable, Cristian. Es probable porque, a ver, si te llega un paciente con ojo rojo, y es evidente que lo que tiene es una conjuntivitis, generalmente lo que haces es le das tratamiento y difieres el examen de fondo de ojo con dilatación para otro momento. Como ahora estamos limitando un poco las visitas presenciales, entonces sí, podría estarse subdiagnosticando. Lo que están haciéndose en muchos centros es hacer tomografías, o sea, hacer tomografías de coherencia óptica para poder encontrar estos procesos de hiperreflexia a nivel de las células ganglionares. A ver, acá hay otra pregunta que dice, así como ha mencionado, existen diversos esquemas de tratamiento y hasta recomendaciones no médicas para combatir el COVID. Efectos colaterales de estas medidas o fármacos a nivel oftalmológico. Medicamentos específicos a nivel ocular no disponemos. Si a lo que se refiere con la pregunta es a temas preventivos para evitar el tipo de conjuntivitis profilácticos, tampoco. Entonces lo que tratamos es lo que estamos viendo. La clínica manda. Si lo que yo estoy viendo es un paciente que está con una conjuntivitis infecciosa, aguda, pues le doy tratamiento para eso. Si encuentro dendritas, lo manejo como herpes. Si todo encaja que es un tema viral, pues trato de darle lubricantes.
siempre manejo infección sobreagregada con antibióticos tópicos, y si yo veo que el paciente está muy comprometido, con mucha congestión, quemosis, yo le agrego un poco de corticoide para que tenga una respuesta más rápida. Recomendaciones de protección oftalmológica en el ciudadano común que tiene que tomar un transporte urbano, acudir a un mercado u otras situaciones aparte del lavado de manos. Buena pregunta, porque ese va a ser el común denominador a partir de mañana, probablemente, ¿no? Ya la gente va a empezar a salir más y vamos a seguir con el mismo problema del hacinamiento en los paraderos, lo vemos en los noticieros, en los paraderos, en los micros, en las combis, etc. Nada, hermano, ahí lo que tenemos que hacer es cuidarse, taparse bien tu nariz, tu boca con una buena máscara, no una mascarilla de estas de tela que la verdad que no sirven mucho, una buena máscara, y protegerte los ojos. Yo creo que sí sería una recomendación importante que los pacientes usen lentes de protección de seguridad ocular que tienen prácticamente los 360 grados que rodean a los dos ojos hermético, o el face shield, el protector de... Claro, vamos a parecer marcianos, pero yo creo que aquí lo que cabe es protegernos, ¿no? Y lavarnos muy bien el tema de manos. Eso es, hay que ser, hay que insistir mucho en eso. Roger me pregunta, en un paciente con historial sospechoso de COVID-19 con afección ocular aguda, ¿es mejor diferir el examen con lámpara de hendidura? A ver, si tienes un paciente que está con una afección ocular aguda y no sabes qué cosa puede ser, porque en realidad lo que me estás preguntando es, el paciente es COVID positivo pero tiene ojo rojo. ¿Ese ojo rojo es conjuntivitis o es otra cosa? Porque puede ser un herpes, puede ser una úlcera, puede ser una uveitis probablemente. Entonces, si voy a necesitar y la lámpara hendidura me va a llevar a discernir diagnóstico, pues la debo usar. Debo teñir al ojo, lo tiño. Ojo, cuidándome, ¿no? Lavándome bien las manos, teniendo mi protector y todo lo que hemos conversado. A ver. ¿Quién es Award? ¿Qué recomiendas para proteger los ojos de los niños cuando salen por el tiempo de 30 minutos que permite el gobierno? Bueno, los niños tienen que usar mascarilla, eso de todas maneras, ¿no? O sea, el hecho de que se contagien, o que mejor dicho, hagan poca enfermedad, no significa que no estén transmitiéndola. Entonces, mascarilla de todas maneras, y se cumple para todos. O sea, en realidad, deberíamos usar también unos protectores oculares. De algún tipo de lente en especial, hay unos lentes estos que usan esto para hacer deporte, que les pueden ayudar mucho, que son los goggles, ¿no? Los pueden conseguir por Amazon o cualquiera de estos en internet. Pacientes con retinopatía diabética. No es un factor de riesgo para contraer COVID. El diabético, o sea, a ver, creo que hay una confusión. Lo demostrado que hay que tener en cuenta el factor de riesgo es la edad avanzada. O sea, el paciente con edad avanzada es el que está más proclive a contagiarse. Lo que pasa es que además los diabéticos, los gorditos como yo, los hipertensos, etcétera, podemos hacer más complicaciones, o sea, vamos a manejar peor este tema. Entonces, estos pacientes, y este caso específico que me preguntas de retinopatía diabética, nada, debe cuidarse, debe seguir tomando sus medicinas, y si está en un tratamiento oftalmológico, por ejemplo, con inyecciones intravítreas o panfotocoagulación, etcétera, debe seguir yendo a sus controles. La forma correcta de limpiar o desinfectar los lentes: agua y jabón, Cristian. Agua y jabón, y hacerlo frecuentemente. Eso, inclusive hay estos líquidos que vienen con base alcohol, a veces no es bueno usarlos porque le quitan todo el baño protector o los antirreflejos que tienen los lentes. Entonces, agua y jabón en el caño, lo enjuagas bien y lo secas. No he visto casos de niños
con compromiso ocular por este problema. Se sabe que los niños hacen con menos frecuencia la enfermedad, pero siempre hay que estar atento. Cuando tienes un caso de ojo rojo, tienes que ver si es conjuntivitis o es otra cosa. Conjuntivitis es quizás la más frecuente de las causas. Y dentro de estas hay varios tipos, ¿no? Entonces, una manera muy rápida de determinar es la presencia, bueno, la sintomatología que trae y la presencia o ausencia de folículos, papilas, etcétera, que eso lo haces en el examen. Porque eso te va a orientar hacia un tipo de conjuntivitis de índole viral o a una de índole alérgica, ¿no? Como en el caso de las conjuntivitis papilares. Entonces, eso es una disquisición que se hace muy rápido en el consultorio, pero que es importante, como te vuelvo a repetir, el examen del paciente, la anamnesis, etcétera. Cualquiera de estos elementos que se están utilizando para la fumigación, etcétera, acá me ponen el ejemplo del hipoclorito de sodio, sí podría aumentar el riesgo de una alergia, por ejemplo, si el paciente es propenso a eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de fumigaciones, nebulizaciones. No quedan, me preguntan si quedan secuelas o molestias en el ojo después de una conjuntivitis por COVID. En realidad, después de una conjuntivitis viral de cualquier tipo, son autolimitadas en la mayoría de los casos. Pero pueden quedar, después del proceso agudo, inflamatorio, etcétera, pueden quedar varias semanas, 2, 3 semanas de compromiso con sensación de cuerpo extraño, ¿no? Porque los folículos todavía empiezan a regresionar y siguen raspando. Entonces siempre es bueno tenerlo al paciente con lubricantes para evitar ese tipo de sintomatología, Mateo. Víctor me pregunta sobre el manejo de lentes convencionales. Hemos dicho manejo, lavarlos, al igual como te lavas las manos, puedes lavar tus lentes, los secas con agua y jabón. No necesitas ponerle ningún tipo de disolvente orgánico y con eso es más que suficiente. Eh, es un problema, es verdad, para los que utilizamos las mascarillas en consulta, en sala de operaciones, etcétera, el empañamiento de las lentes, ¿no? Hay un truco para eso, que lo puedes ensayar, Víctor. Coges agua y jabón en el caño, embadurnas bien tus lunas y luego eso lo limpias sin enjuagarlo. Coges el papel tisú o el papel higiénico, lo limpias y ese jabón va a formar como una tensión superficial sobre las lunas que va a evitar que se forme el vaho. No se van a empañar. ¿Ah? Haz la prueba y me cuentas. Marco Zúñiga me pregunta recomendaciones sobre el manejo de emergencias oculares. Eso, Cristian, podría ser motivo de otra charla. Así que hay que considerarlo porque es importante. En épocas de cuarentena, mientras menos podamos ir a los hospitales para evitar este tipo de contagios, de exponernos, es mejor. Y hay cosas que podemos manejar o por lo menos reconocer en casa para saber cuándo se requiere o no la atención inmediata del paciente. Hugo Ortiz me pregunta qué medidas de protección podría tomar la población ahora que muchos están más a tiempo en casa expuestos a pantallas, a celulares, etcétera. Y eso es uno de los principales motivos que estoy teniendo de consulta, efectivamente. Gracias por la pregunta, Hugo, porque al estar más expuesto a pantallas, disminuimos la frecuencia de parpadeo, ¿no? Es lo que llamamos ojo de conejo. Entonces, yo voy a estar frente a una pantalla atento a lo que estoy viendo y no voy a parpadear. Y lo que va a suceder es que mi película lagrimal se va a evaporar. Y al evaporarse la película lagrimal, voy a dejar expuesta la córnea. Y eso me va a generar una serie de problemas, enrojecimiento. Acuérdense que la lágrima no solamente sirve para lubricar, sirve también como medida de bactericida, ¿no? Para infecciones. Entonces voy a tener infecciones a repetición,
voy a tener cansancio ocular, voy a tener ojo rojo, etc. Entonces, una de las cosas que se podría empezar a practicar es el uso de lubricantes, ojo, lubricantes, lágrimas. No estoy diciendo descongestionantes, ¿ya? Porque los descongestionantes lo que te hacen es que secan más el ojo, y eso lo podrías usar como parte de rutina. Ya si las molestias persisten, haz la consulta con tu oftalmólogo. Ya respondimos lo del empañamiento. Los pacientes que tuvieron COVID-19 podrían presentar problemas de visión posteriores. Podrían, sí, podrían, como cualquier persona. Me está sonando esto. Mucha gente se automedica, consecuencias serias, sobre todo los que quieren jugar al médico, hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. En relación al uso de citromicina, ivermectina, tienen efectos colaterales. Ok, gracias Víctor por la pregunta. A ver, hemos visto en estos pocos meses que conocemos de la enfermedad, pues una serie de tratamientos que se están dando, muchos de ellos dentro de lo que se denomina la medicina compasiva, porque no tienen estudios serios, largos, adecuados, y se están utilizando porque algo le tengo que dar al paciente, ¿no? Algo tengo que tomar. Entonces, ese es el caso de la hidroxicloroquina, de la citromicina, etcétera. Ahorita nomás ha salido un reporte de que la asociación de citromicina con hidroxicloroquina aumenta en 4 veces la mortalidad de los pacientes. Entonces, ojo. Ahorita están usando muchísimo la ivermectina, ¿no? Todavía no hay ninguna publicación seria en relación a este tema. La ivermectina es una droga que se utiliza mucho, como tú sabes, para el tratamiento de algunos parásitos, como el caso del Sarcoptes, como el caso de los piojos, etcétera. Pero tiene efectos antivirales, sobre todo en la primera fase. ¿Se acuerdan esa curva que les mostré, donde está en la fase de replicación viral? Entonces, cuando se usa en esos primeros momentos, está funcionando, y está funcionando en algunos pacientes. Todavía no tengo reportes serios, pero como te digo, conversé ayer con unos colegas que tengo en Chanchamayo, donde la cosa está seria, y lo están usando con muy buenos resultados. Así que los he animado a que reporten esos casos, porque creo que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros. Sobre todo que es un tratamiento sumamente barato. Efectos colaterales en los ojos, la hidroxicloroquina, más que la hidroxicloroquina, la cloroquina reportó problemas de maculopatías tóxicas cuando se usaba a dosis altas y por mucho tiempo, ¿no? Casos de malaria, por ejemplo. Pero para lo que se usa a nivel ocular, lo que se usa ahora para COVID, que son por poco tiempo, a unas dosis no muy altas, dudo mucho que haya alguna complicación, ¿eh? Giovanna Argote me pregunta, ahora que las clases son virtuales, los alumnos están presentando molestias oculares. ¿Qué se puede hacer? Gracias, Giovanna. Más o menos ya respondí las preguntas en una anterior, pero ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, que puede ser por un tema de disminución en la frecuencia de parpadeo. Entonces, usar lubricantes. Y lo otro es que hay muchas personas que tienen defectos visuales que no son corregidos, que no han sido corregidos. O sea, tienen defectos refractivos por falta de lentes que no han sido corregidos. Y como están más expuestos ahora al esfuerzo visual, están haciendo más uso de los ojos, y eso les está generando astenopia. La astenopia es el cansancio visual, y ¿cómo se corrige? Corrigiéndolo con gafas, ¿no? Entonces, de ser posible o de ser necesario, van a tener que tener una evaluación. Desgraciadamente, eso sí va a tener que ser presencial. Muy bien. Entonces, nada, yo quería agradecerle la presencia a todos y cada uno de ustedes. Hemos estado muy concurridos. eh, hemos estado internacionales. He visto mucha gente también de Argentina, de Colombia, lo cual un beso grande para todos ellos, muy queridos. Y lo mismo para todas las personas que han dedicado parte de su domingo para escucharme y compartir con nosotros estas cosas que creo que son interesantes. Muchachos, Cristian, Luis, les agradezco mucho la oportunidad. Quedo a disposición de ustedes para cuando crean oportuno.
hay varios temas que se podrían conversar, a abrir este tema también más para la comunidad en general, ¿no? Que hay mucha duda en el medio, así que ahí les propongo, por si quieren hacerlo, quedo a disposición de ustedes. Y felicitarlos realmente por esta iniciativa. Yo soy cayetano corazón de toda la vida y realmente una de las cosas que siempre nos hemos caracterizado es por llevar de una manera científica y académica este tipo de conocimientos para que estos sean difundidos y replicados, ¿no? Espíritu Subibut Spirit. Gracias a todos.